Serengeti, un vasto crisol dorado que opera al límite mismo de la resistencia biológica. Cuando las temperaturas de la superficie superan los 50 grados Celsius, la humedad desaparece. La sabana entra en un estado de letargo fisiológico. En este cegador escenario de luz, la supervivencia ya no es solo una carrera contra el cazador, es un juego silencioso y magistral de economía térmica. La estación seca acecha al Serengeti. Una llanura interminable de hierba marchita se extiende hasta el horizonte. El sol de la mañana se eleva, revelando una tierra agrietada y sedienta. Las manadas deben alimentarse antes de que llegue el calor del día. La hierba está seca y quebradiza, apenas ofrece agua, pero el hambre las impulsa. La calma matinal es una ilusión. Comen, pero sus sentidos trabajan al máximo. Las orejas giran de forma independiente, escuchando la hierba seca. Sus grandes ojos exploran el horizonte. Aquí, un solo instante de distracción puede ser fatal. En esta llanura abrasada, no hay sombras donde esconderse. Una cazadora solitaria debe fundirse con la propia tierra árida. Una leopardo no ha comido en varios días. Aquí, la estación seca elimina todo margen de error. Sus costillas se marcan bajo el pelaje. Pero un depredador hambriento es un depredador concentrado. El hambre agudiza cada instinto. Avanza entre los arbustos cambiantes. Su pelaje moteado se disuelve entre la maleza seca. Un camuflaje perfecto. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben el sonido de su propio peso. Lee los rastros químicos dejados en el polvo. Busca. La depredadora observa un grupo denso de adultos sanos. Atacar a un conjunto tan compacto implica un enorme riesgo biomecánico. Una sola cos defensiva de un animal adulto posee suficiente fuerza contundente para fracturar una costilla de leopardo. En este entorno implacable, un hueso roto es una sentencia de muerte. El cerebro del felino calcula constantemente la probabilidad de lesión. Por eso, abandona este enfoque y avanza por el perímetro. Fija su atención en otro flanco de la manada que pasta. De pronto, el viento cambia. Las moléculas de olor son arrastradas hacia adelante, comprometiendo al instante la ventaja de sigilo de la depredadora. Además, los animales de este sector están muy alerta, lo que reduce las probabilidades de una caza exitosa. La energía térmica consumida en un sprint debe garantizar una recompensa calórica segura. Toda cacería obedece a una ecuación biológica implacable. El retorno energético de la inversión. La sabana está repleta de cientos de animales en movimiento. Para superar la confusión visual de la manada, la corteza visual de la depredadora debe filtrar datos caóticos. Escanea la masa e identifica una única anomalía en la periferia, una leve vacilación en la marcha, una pérdida momentánea de vigilancia. Al instante, el sistema nervioso autónomo toma el control. Su ritmo cardíaco desciende para estabilizar el núcleo corporal. La tensión muscular sostenida genera un enorme calor interno. Sin embargo, la frecuencia respiratoria debe mantenerse contenida. Un solo jadeo emitiría una advertencia acústica. La depredadora opera en el límite entre el sobrecalentamiento fisiológico y el sigilo absoluto. Sus pupilas se dilatan para maximizar la entrada visual. Las fibras musculares se tensan, almacenando energía cinética. El bloqueo biológico del objetivo está completo. La distancia física debe reducirse. El esqueleto del leopardo está diseñado para el sigilo absoluto. Sus clavículas flotantes actúan como amortiguadores biológicos. Absorben el peso del cuerpo e impiden que cualquier vibración llegue al suelo. Cada paso se calcula para evitar el menor sonido. La depredadora entra lentamente en el radio crítico de emboscada.
La depredadora se enfrenta a una defensa biológica formidable. La manada de cebras funciona como una red sensorial unificada. Sus ojos, situados lateralmente, proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Decenas de orejas exploran constantemente el entorno acústico. Para acercarse, el leopardo debe navegar por puntos ciegos que apenas existen. Un microcambio en las corrientes de aire transporta una molécula de olor ajena, o quizá detectan el silencio repentino y antinatural de los insectos locales. Las cebras no pueden ver la amenaza, pero sus sistemas nerviosos registran la anomalía ambiental. Las fibras musculares se contraen en anticipación. El leopardo se queda inmóvil al instante. Comienza el enfrentamiento psicológico. La red sensorial de la manada detecta una anomalía en el entorno. Las cebras se congelan al instante y entran en un estado de hipervigilancia. Huir a ciegas sin un vector direccional es estadísticamente letal. Podrían correr directamente hacia una emboscada. Sus sistemas nerviosos simpáticos están completamente activados, pero se mantienen firmes. La depredadora se ve obligada a permanecer absolutamente inmóvil. Comienza un pulso psicológico. El leopardo supera la distancia de inicio de huida. Al instante, los sistemas endocrinos de las cebras liberan enormes descargas de adrenalina. Sus ritmos cardíacos se disparan violentamente. La tensión biológica alcanza un umbral crítico. La depredadora debe atacar ahora mismo, antes de que los instintos de autopreservación de la manada anulen por completo su vacilación. La emboscada se activa. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se encienden y convierten la energía almacenada en una aceleración letal. La sabana estalla en un caos absoluto. Cuando las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste interfiere directamente con la corteza visual del felino, destruye la percepción de profundidad y hace extremadamente difícil aislar un solo objetivo. La depredadora se ve obligada a calcular su trayectoria de ataque a través de un laberinto móvil de patrones centelleantes. Las fibras musculares de contracción rápida del leopardo se activan, convirtiendo el glucógeno almacenado en energía cinética explosiva. Acelera hasta alcanzar su máxima velocidad en cuestión de segundos. La cacería pasa al instante del sigilo absoluto al puro poder biomecánico. Mientras las cebras huyen, sus rayas superpuestas generan un fenómeno conocido como deslumbramiento por movimiento. Esta ilusión óptica de alto contraste altera directamente la corteza visual del felino. La distancia física desaparece. El leopardo despliega sus garras retráctiles, que actúan como garfios biológicos para anclarse a la masa del objetivo. Apunta directamente a la tráquea, intentando asegurar una presa rápida por asfixia. Durante un fugaz microsegundo, el depredador supremo domina el intercambio cinético, pero la presa se niega a sucumbir. Una vocalización de auxilio de alta frecuencia atraviesa el aire. Esta señal acústica desencadena una respuesta agresiva y altruista en la manada. En lugar de dispersarse, las cebras giran, convierten su superioridad numérica en un arma
e inician un comportamiento coordinado de acoso para rodear al atacante. La dinámica de poder se invierte violentamente. Los équidos poseen cuartos traseros enormemente densos, capaces de generar traumatismos contundentes que superan las 1000 libras por pulgada cuadrada. Una sola cos bien conectada puede fracturar fácilmente el cráneo de un felino. La ligera estructura ósea del leopardo, evolucionada estrictamente para la velocidad aerodinámica, queda profundamente superada en una confrontación física directa. La sabana impone un equilibrio brutal. No existen vencedores definitivos, solo supervivientes temporales en una carrera armamentista evolutiva sin fin. Hoy, la matriz defensiva de la manada ha neutralizado el ataque cinético del felino. Para el leopardo, la cuenta atrás fisiológica hacia la inanición se acelera. Para las cebras, el ciclo rítmico de las llanuras continúa. Los paisajes más impresionantes de la naturaleza suelen ocultar los escenarios más mortíferos. El valle del río Chulishman, una fortaleza de piedra esculpida por antiguos glaciares. Bajo estos imponentes acantilados, la vida encuentra su propio ritmo. El verano trae una explosión de energía al valle, pero la estación es breve, obligando a cada criatura a aprovecharla al máximo. En este vasto paisaje, el éxito pertenece a quienes saben adaptarse y prosperar. Una piara de jabalíes trabaja sin descanso. Para ellos, la tierra seca esconde un festín. Utilizando sus poderosos hocicos como arados vivientes, desentierran con facilidad raíces ricas en nutrientes ocultas bajo el suelo. En el mundo natural, la serenidad es frágil y la atmósfera puede cambiar en un solo latido. El agua es una fuente de vida, pero la orilla del río es una lotería mortal. Sumergido en las aguas poco profundas, un maestro del camuflaje espera en absoluto silencio. Más adelante, junto a la ribera, el valle revela su lado más apacible. Para una leona preñada, las tranquilas aguas poco profundas ofrecen un refugio seguro donde prepararse para la llegada de una nueva vida. Traer nuevas vidas a este implacable entorno salvaje supone una agotadora prueba física. Cada músculo se tensa mientras su cuerpo se prepara para dar a luz a la próxima generación de reyes del Altai. Un rugido primitivo rompe el silencio. Al respirar por primera vez, los recién nacidos encuentran consuelo inmediato en las ásperas y tranquilizadoras caricias de la lengua de su madre. Con el paso de las semanas en el valle, los cachorros dejan de ser recién nacidos frágiles y se convierten en aprendices fuertes y vigorosos. Mientras descansa en las frescas aguas poco profundas, la leona acicala suavemente a sus crías. Para la familia de tigres, jugar es sobrevivir. Cada salto perfecciona sus letales habilidades de emboscada. Una manada de ñus pasta tranquilamente en el valle abierto. Su defensa colectiva depende de cientos de ojos y oídos. Pero la alta hierba del verano les proporciona una falsa sensación de seguridad. Ignoran por completo al fantasma que los observa desde las sombras. Criar cachorros en crecimiento exige una cantidad asombrosa de energía. Para alimentar a su familia, la tigresa debe poner a prueba sus mortíferas habilidades. Comienza su avance calculado. Su pelaje rayado actúa como un camuflaje disruptivo que desdibuja la silueta de su cuerpo. Las suaves almohadillas especializadas de sus patas amortiguan cada pisada y le permiten desplazarse como un fantasma entre los arbustos secos. A medida que reduce la distancia, baja drásticamente su centro de gravedad. Su visión binocular se fija en un único objetivo vulnerable que se ha alejado hacia el borde de la manada. Los ñus poseen redes sensoriales altamente evolucionadas. Un solo resoplido de alarma de un centinela desencadena una reacción en cadena instantánea. Un cambio repentino en el viento, una rama que se quiebra, la frágil paz se rompe al instante. El pánico se propaga como un incendio biológico.
El instinto puro de supervivencia toma el control y lanza cientos de cuerpos a una estampida caótica, pero sincronizada. Miles de pezuñas golpean la tierra endurecida y levantan una enorme cortina de polvo. Se trata de un mecanismo defensivo destinado a confundir el seguimiento visual del depredador. Bajo la piel de la leona, poderosos músculos se comprimen como resortes tensados, almacenando una enorme energía cinética para el sprint final y explosivo. El margen de error es absolutamente nulo. En esta carrera cegadora, la velocidad es el único escudo de los Gnus. El valle retumba con el estruendo de la supervivencia, mientras corren para escapar de la propia muerte. El valle estalla en un caos absoluto. Una frenética estampida de Gnus atraviesa las llanuras. Al abandonar su escondite, la leona desata toda su aterradora velocidad. La defensa colectiva de la manada se desmorona y se convierte en una desesperada lucha individual por sobrevivir. Las pezuñas golpean con fuerza la tierra, intentando escapar de lo inevitable, pero uno de ellos no será lo bastante rápido. La distancia desaparece. Las garras letales se hunden profundamente en la gruesa piel. La leona se aferra con firmeza a la enorme presa. La lucha provoca una onda de conmoción en todo el valle de Chulishman. Los animales cercanos permanecen paralizados, testigos silenciosos de la dura e implacable realidad de la cadena alimentaria. El tiempo parece detenerse por completo en las montañas del Altai. En lo alto, las águilas carroñeras vuelan en círculos a la espera. Una mordida precisa y asfixiante en la tráquea pone fin rápidamente a la lucha. La cacería ha terminado. La energía del Gnu caído alimentará ahora a una nueva generación, mientras la leona reclama la presa que tanto le ha costado conseguir. El brutal equilibrio de la naturaleza queda restablecido. Impulsada por su instinto maternal, la leona transporta rápidamente este alimento vital hasta la seguridad de su guarida. Para los cachorros en crecimiento, esta comida representa una valiosa inyección de vida. La carne fresca les proporciona las proteínas esenciales necesarias para desarrollar músculos fuertes y afianzar sus instintos depredadores. Aquí, en el valle de Chulishman, la trágica caída de una criatura preserva el legado de otra, perpetuando el despiadado y al mismo tiempo hermoso ciclo de la naturaleza. Mientras el sol finalmente desciende tras las escarpadas cumbres del Altai, el polvo caótico de la cacería se ha disipado y ha sido sustituido por un silencio profundo y pesado. El valle vuelve a respirar, pero en este implacable entorno salvaje, cada atardecer es tan solo una breve pausa dentro del eterno y hermoso ciclo de vida y muerte de la naturaleza. El amanecer se abre paso sobre la sabana africana, un inmenso escenario de supervivencia. Aquí, la brutal estación seca marca el ritmo de la vida. El calor es implacable y la tierra está reseca hasta los huesos. Los apacibles nómadas de las llanuras comienzan su rutina diaria. Se desplazan como una sola entidad, guiados instintivamente hacia el delicado rocío oculto entre la hierba. Los soberanos absolutos de este reino aprovechan el frescor de la mañana para disipar el calor acumulado en sus enormes y musculosos cuerpos. Cada respiración de la manada de leones es profunda y constante. Al reducir el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo, minimizan la pérdida de agua ante la inminente llegada del sol africano. Los leones simplemente descansan, mientras reparan activamente las fibras musculares de contracción rápida y recuperan energía para la explosiva cacería que les espera. Conocida por su carácter solitario e impredecible, la madre rinoceronte es una fuerza formidable. Pero su cría es una presa vulnerable en una tierra llena de oportunistas. La supervivencia de la madre rinoceronte depende de mucho más que su enorme tamaño y sus temibles cuernos.
Debido a su visión notoriamente deficiente, reconstruye constantemente el mundo que la rodea mediante un oído y un olfato extraordinariamente agudos. Un tenue y peligroso olor acaba de cruzar la sabana. Sin percatarse del depredador mortal que se aproxima, la madre rinoceronte y su cría continúan pastando tranquilamente. Esta falsa sensación de seguridad constituye el arma biológica perfecta para una emboscada. Al erguirse de repente, la leona emite una señal visual cinética, una orden silenciosa transmitida mediante la postura, que sincroniza a la manada de leones para ejecutar un ataque táctico coordinado. La leona y el resto de la manada avanzan. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben las vibraciones sonoras, convirtiendo cada paso en una demostración magistral de biomecánica depredadora. La manada reduce poco a poco la zona de ataque, en un silencio absoluto y mortal. Las enormes orejas de la madre rinoceronte giran como antenas de radar. Finalmente, la alerta acústica detecta el estruendo de las patas que se aproximan. La leona utiliza su columna vertebral extremadamente flexible como un resorte biológico, maximizando la longitud de cada zancada para reducir rápidamente la distancia. Impulsada por la respiración anaeróbica, la manada acelera hasta alcanzar su velocidad máxima e inicia una persecución directa y vertiginosa contra la madre rinoceronte y su cría. Los agudos sentidos de la madre rinoceronte se intensifican drásticamente. El olor del polvo, el sudor y la muerte que se aproxima. Alcanza sus receptores olfativos con una claridad extrema. La manada de leones intenta ejecutar un derribo mecánico. Sus garras retráctiles se anclan en la gruesa armadura dérmica de la madre rinoceronte. El principal objetivo depredador consiste en seccionar la médula espinal o colapsar la tráquea, pero la enorme densidad de sus tejidos resiste activamente la penetración estructural. La madre rinoceronte convierte su masa biológica de 2 toneladas en un arma, generando una enorme fuerza cinética. Utiliza su sólido cuerno de queratina como un ariete defensivo letal. Al mismo tiempo, coloca su cuerpo para formar un escudo biológico impenetrable, aislando eficazmente a su cría de la zona de ataque de la manada de leones. La evaluación del riesgo por parte de los depredadores cambia de forma repentina. Una sola fractura ósea causada por la madre rinoceronte podría significar una muerte inevitable por inanición para los leones. El coste energético supera ahora la recompensa biológica. Mediante una retirada táctica, la manada cancela el ataque. La sabana africana recupera su equilibrio. Los elevados niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo de la madre rinoceronte y su cría comienzan a disminuir. A medida que la radiación solar se desvanece con el anochecer, el descenso de la temperatura ambiental permite que la madre disipe con eficacia el calor corporal generado durante el combate. La supervivencia biológica está asegurada. Aquí, la vida no se limita a existir. Avanza, y los ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros,
devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal. En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente. Y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor, y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora.
La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente. La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones. Para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí,
El derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial, la sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica, creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo, este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica, la cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene. No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo,
Enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría, permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo, el recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer. La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. Cuando el invierno bloquea las montañas rocosas bajo 1 metro de nieve, la vida se silencia. Pero en este desierto congelado, una silueta de fuego desafía el frío. El zorro rojo. Su pelaje de invierno es una obra maestra de la termodinámica. Una capa interna densa atrapa el calor corporal, mientras que los pelos guardianes repelen la humedad. Pesa menos de 7 kilos. Su estructura es ligera, diseñada para caminar sobre la nieve sin hundirse. Es un cazador solitario, un fantasma que patrulla un reino donde el error más pequeño se paga con la inanición. Debajo de este manto blanco existe un mundo oculto, la zona subniveal. Una red de túneles donde los roedores se creen seguros, pero el zorro posee un radar biológico letal. Sus orejas actúan como antenas parabólicas independientes, capaces de captar frecuencias bajas a casi 1 metro de profundidad. Está escuchando el crujido de la nieve bajo las patas de un ratón. El cerebro del zorro procesa los datos, calcula la profundidad, la dirección y la velocidad. Un depredador invisible contra una presa oculta. La tensión muscular llega a su límite. Los cuartos traseros se comprimen como un resorte de acero. El salto, una trayectoria parabólica perfecta, utiliza el campo magnético de la Tierra para alinear su ataque. La gravedad se encarga del resto. Su cuerpo se convierte en un misil perforante que rompe la corteza helada. Pero el zorro no devora su trofeo. El instinto paternal anula el hambre inmediata. Esta cápsula de energía tiene un destino más importante. Debe cruzar kilómetros de bosque hostil antes de que la noche congele su casa. Llega a la madriguera, una red de túneles bajo las raíces de un abeto milenario. Al instante, los cachorros emergen. No hay ternura en su recepción. Es una competencia feroz por la supervivencia. Desgarran la carne para alimentar su rápido metabolismo. El adulto observa, exhausto. La vida del ratón ha sido asimilada. En la naturaleza, nada se desperdicia, todo se transforma.
Los depredadores supremos emergen entre el follaje, moviéndose con precisión biomecánica, donde la vegetación densa amplifica el más leve crujido. Cada pisada se calcula para borrar toda señal acústica. Impulsado por temperaturas ecuatoriales constantes, el rápido ciclo de crecimiento y descomposición transforma este ecosistema en el bioma más productivo de la Tierra. Es un escenario de silenciosa prosperidad. A lo largo del Ecuador, se extiende un motor biológico que ha funcionado sin interrupción durante más de 50 millones de años. Bienvenidos al bosque tropical. Los herbívoros terrestres emergen entre el follaje, desplazándose con eficiencia biomecánica, en un bioma donde el ruido atrae el peligro. Cada paso se calcula cuidadosamente para reducir al mínimo cualquier señal sonora. Aquí, el depredador y la presa quedan atrapados en una carrera armamentista evolutiva continua, actuando como un regulador biológico que mantiene el complejo ritmo de la selva. En estas arterias acuáticas ricas en taninos, donde la visibilidad óptica queda prácticamente anulada, los organismos acuáticos dependen por completo de mecanorreceptores especializados para descifrar desplazamientos microscópicos del agua, dominando este entorno turbio mediante una conciencia hidroacústica altamente evolucionada. En estas profundidades turbias, la piraña de vientre rojo actúa como una depredadora oportunista especializada. Sus fosas olfativas evolucionadas descifran la química del agua, aislando aminoácidos presentes en la sangre en concentraciones de apenas 1 parte por millón. Su anatomía es una obra maestra de biomecánica letal. Músculos mandibulares hipertrofiados impulsan dientes tricúspides entrelazados. Esta estructura genera fuerzas de mordida 30 veces superiores a su propio peso, aplicando una tensión cortante catastrófica capaz de seccionar tejido y hueso en milisegundos. Biológicamente, sus densos cardúmenes funcionan como una matriz defensiva. Sin embargo, esta formación encierra un potencial latente y altamente coordinado, explorando constantemente el agua turbia en busca de anomalías acústicas o químicas. Moviéndose como un superorganismo sincronizado, procesan cambios hidrodinámicos de baja frecuencia. El enjambre mantiene una disciplina absoluta, actuando como una fuerza de ataque latente que espera el detonante ambiental preciso. Incluso cuando simplemente patrullan, afirman su papel como reguladores biológicos definitivos del río. Su presencia constante garantiza la estabilidad del ecosistema, un motor dormido preparado para procesar cualquier biomasa orgánica que las corrientes puedan traer. Para desplazarse por estas densas arterias acuáticas, el cardumen utiliza una dinámica de fluidos avanzada. Al moverse en una red sincronizada, los individuos rezagados aprovechan la estela de los que van delante, reduciendo la resistencia hidrodinámica y conservando energía metabólica vital durante patrullas prolongadas. Por encima de la línea del agua, la zona ribereña forma un ecotono crítico, una frontera biológica donde chocan los biomas terrestres y acuáticos. Los organismos de este lugar entran en un estado de letargo calculado. Utilizan la radiación solar para optimizar la eficiencia de sus enzimas musculares, precargando sus sistemas biomecánicos para una explosiva descarga cinética. Dominando este ecotono se encuentra el cocodrilo. En este momento, realiza una termorregulación ectotérmica, utilizando osteodermos altamente vascularizados para absorber la radiación solar. Este proceso eleva su tasa metabólica central y prepara sus enzimas musculares para alcanzar el máximo rendimiento cinético. Sumergirse activa un bloqueo fisiológico,
Un cortocircuito cardíaco reserva el oxígeno únicamente para el cerebro, mientras una precisa compresión pulmonar consigue una flotabilidad neutra perfecta. El cocodrilo desaparece dentro de la zona de ataque. Deslizándose por el agua turbia, el cocodrilo cruza una frontera biológica crítica. Una ruptura microscópica en la epidermis libera una señal química de aminoácidos presentes en la sangre, quebrando directamente el umbral sensorial de las pirañas. El asalto es una trituración mecánica implacable. Cientos de mandíbulas aplican una fuerza cortante devastadora, arrancando carne con movimientos rápidos y precisos. El cocodrilo se agita con violencia, agotando sus reservas de oxígeno y acumulando ácido láctico. Cuando su cuerpo colapsa, el reptil es desmantelado por las pirañas, las incineradoras biológicas del río. En pocos minutos, el enorme cocodriliano queda reducido a restos óseos. Su biomasa pasa a la red metabólica de las pirañas, una transferencia de energía orgánica brutalmente eficiente. Este desmantelamiento no nace de la malicia, sino de una función ecológica esencial. Al procesar al depredador, el enjambre devuelve nutrientes vitales a la red alimentaria acuática. Las aguas turbias recuperan su calma activa. En este bioma implacable, la supervivencia depende de la perfección biomecánica, y cada final se convierte en el catalizador biológico de un nuevo comienzo. La sabana no es solo un paisaje, es un motor termodinámico. Aquí, la luz del sol es la moneda principal que impulsa una implacable economía biológica. Para los depredadores supremos, cazar no es un acto de malicia, sino un cálculo estricto. Esperar el momento exacto para capturar esa energía con el menor gasto calórico posible. En estas llanuras, los herbívoros actúan como convertidores vivos de energía, protegidos por una red sensorial hipersensible. Cuando la radiación solar del mediodía alcanza su punto máximo, la termodinámica de la sabana cambia drásticamente. A simple vista, esta matriz árida parece un vacío inmóvil y sin vida. Pero esa profunda quietud es solo una ilusión física. Para sobrevivir, la flora utiliza la microfilia, reduciendo la superficie de sus hojas para frenar la transpiración y retener la humedad celular. Al desplazarse por esta matriz árida, los herbívoros optimizan su eficiencia metabólica. Los facócaros buscan tubérculos subterráneos. Estas raíces funcionan como bóvedas biológicas, almacenando agua y almidón esenciales. Sus hocicos cartilaginosos actúan como excavadoras especializadas. El enorme cuerpo muscular de una leona genera un calor interno letal. Al entrar en un profundo estado de conservación metabólica, recarga activamente sus fibras musculares de contracción rápida con glucógeno. Está acumulando energía cinética explosiva, esperando que las ondas térmicas se disipen y se abra el punto ciego acústico perfecto. Presionados por la necesidad de ingerir calorías, los facócaros neutralizan su propio radar biológico. La fricción de excavar tierra seca crea una máscara sonora que oculta perfectamente al depredador que se aproxima. La leona utiliza garras retráctiles y almohadillas digitales especializadas para absorber el impacto, silenciando sus pisadas sobre el terreno quebradizo. Confiando en su coloración disruptiva para fundirse con la hierba blanqueada por el sol, calcula la distancia crítica de ataque mientras avanza estrictamente a sotavento, asegurándose de que su firma olfativa se aleje de la presa. La máscara acústica cae. Impulsada por una contracción explosiva de fibras musculares rápidas, la leona acelera hasta los 80 km por hora. El facócaro levanta la cabeza de golpe y su corteza visual se llena al instante con la realidad de la emboscada.
El pánico desata una enorme descarga de adrenalina. El facócero huye con la cola erguida, una bandera biológica que coordina la dispersión caótica del grupo. Emplea evasiones laterales impredecibles para romper el impulso lineal del felino. Se enciende una persecución espectacular a gran velocidad. El facócero aprovecha su resistencia evasiva, mientras la anatomía de emboscada de la leona alcanza rápidamente el umbral anaeróbico, inundando sus músculos con ácido láctico debilitante. Al lanzarse directamente a una profunda madriguera subterránea, el facócero se retira por completo del campo de batalla de la superficie. En la oscuridad, obtiene una ventaja espacial definitiva. La leona mete la pata con agresividad en el agujero, pero las garras retráctiles de un felino están diseñadas para sujetar en superficie, no para excavar con fuerza. A salvo en las profundidades, el facócero expande la caja torácica y encaja su cuerpo contra las paredes de tierra con una enorme fuerza isométrica. La leona mete la pata a ciegas en el oscuro túnel, desesperada por enganchar a su presa. Pero el facócero se ha retirado más profundo, fuera del alcance máximo de las extremidades delanteras del felino. Sus garras especializadas raspan la tierra vacía, sin lograr hacer contacto. Frente a este límite anatómico evidente, la depredadora suprema queda completamente impotente. Incapaz de extraer una presa que ni siquiera puede alcanzar, asume la pérdida metabólica y se marcha, derrotada por la simple profundidad de la tierra. Solo cuando las vibraciones de la superficie desaparecen, el facócero rompe su silencio subterráneo. Primero emerge un hocico cauteloso, realizando un riguroso barrido olfativo para confirmar que el olor del depredador se ha disipado. Al volver a la luz que se desvanece, el animal experimenta un rápido reinicio fisiológico. El sistema nervioso parasimpático se activa, eliminando el cortisol residual y desacelerando un corazón que acababa de alcanzar sus límites biológicos. Mientras la hora dorada cubre el matorral árido, el roce con la muerte queda absorbido por el crepúsculo. El ciclo se reinicia, y en esta matriz despiadada y perfectamente equilibrada, otro día ha sido conquistado. El Masai Mara, un antiguo mar de hierba, sometido a los extremos implacables de la estación seca. El agua superficial se evapora y la biomasa vegetal aprovechable disminuye rápidamente. Cada organismo aquí funciona cerca de su límite fisiológico. Sobrevivir bajo este sol ecuatorial exige una termorregulación estricta. La energía se conserva, cada movimiento se calcula, comienza el juego de la espera. Dispersas por esta topografía abrasada, enormes concentraciones de herbívoros mantienen un frágil equilibrio. Actúan como los principales procesadores del ecosistema, extrayendo nutrientes mínimos de la celulosa blanqueada por el sol. Procesar esta dieta abrasiva requiere una fermentación digestiva altamente especializada. Cada movimiento se economiza para maximizar la extracción de nutrientes y minimizar la pérdida de humedad bajo el sol implacable. Expuesta sobre la hierba abierta, la pitón de roca africana depende del camuflaje disruptivo. Como depredador de emboscada de cuerpo pesado, conserva energía al no perseguir a sus presas. Los órganos foseta especializados situados a lo largo de su mandíbula
Detectan la radiación infrarroja de los herbívoros de sangre caliente, trazando el entorno mediante señales térmicas. Cerca de allí, los depredadores supremos de la sabana adoptan una estrategia diferente. La manada de leones entra en un estado de letargo fisiológico, descansando hasta 20 horas al día para evitar la hipertermia. Los sistemas de enfriamiento de los mamíferos agotan las reservas internas de humedad. La manada debe reponer líquidos y se concentra en las últimas fuentes de agua superficial del ecosistema. El entorno acuático proporciona estabilidad térmica y camuflaje a los ectotermos. La pitón de roca africana utiliza el agua para ocultar su olor, dejando expuestos únicamente sus órganos sensibles al infrarrojo. Aprovechando la dinámica de los fluidos, la pitón avanza sin alterar la superficie. Absorbida por la necesidad de hidratarse, la leona sufre un enmascaramiento sensorial completo. El ectotermo entra en la distancia crítica de ataque sin ser detectado. Los órganos sensibles al calor se fijan en la firma térmica de la leona. Al evaluar la masa biológica del objetivo, la pitón contrae su musculatura y se prepara para un ataque cinético explosivo. El ataque es instantáneo. Impulsada por enormes músculos axiales, la pitón rompe la superficie y utiliza un rápido impulso cinético para envolver de inmediato el torso del felino con sus pesadas espirales prensiles. Con cada exhalación de la leona, las espirales musculares se tensan aún más. La compresión torácica limita la expansión de los pulmones, agota rápidamente el oxígeno celular e inunda sus músculos con ácido láctico paralizante. Inmovilizada, la leona activa un último mecanismo de supervivencia, señales acústicas de auxilio. Emite llamadas de baja frecuencia para convocar a la manada. La pitón mantiene su presa letal. Sus escamas sensoriales detectan el debilitamiento del latido de la leona, identificando el momento exacto del colapso fisiológico. La llamada de auxilio enciende al instante a la manada. Más de 1 tonelada de músculo combinado de depredadores supremos se lanza hacia adelante en una carga masiva y sincronizada, haciendo temblar el suelo mientras corren hacia la ribera. Al llegar a la orilla, la manada de leones ejecuta una defensa coordinada. Los leones atacan la columna de la pitón con una fuerza de mordida extrema, rompiendo físicamente su poderosa contracción muscular. Frente a toda la manada de leones, la pitón corre el riesgo de sufrir una fractura mortal en la columna. El coste biológico se vuelve demasiado alto. El instinto de supervivencia supera al impulso de caza, obligando a la serpiente a soltar su presa y retirarse. La presa letal se rompe. Mientras el oxígeno vuelve a inundar los músculos agotados de la leona, ella sobrevive gracias al arma evolutiva definitiva de la sabana, el poder unido de la manada de leones. Mientras la hora dorada baña la sabana, el orden regresa a la manada. En el suave crepúsculo, los leones participan en un tranquilo acicalamiento social. Este intercambio táctil es mucho más que afecto. Libera endorfinas calmantes y teje los lazos químicos que convierten a la manada en una unidad indestructible. El calor castigador se disipa, sustituido por las frescas corrientes térmicas del atardecer. Extendidos sobre la tierra, los depredadores supremos abrazan la quietud, con sus cuerpos fundiéndose de forma natural con los colores desvanecidos del paisaje. Un instante fugaz de poesía en la sabana. Sin embargo, su red sensorial permanece alerta. Mientras cae el anochecer, la manada descansa, conservando energía para la noche,